Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy es día 29 de abril del 2014, son aproximadamente ahora mismo las 3:30 de la tarde. Vamos a desarrollar un nuevo estudio cuyo título lleva Odres Nuevos. Como tengo por costumbre, me gustaría presentarme, al menos para todos aquellos que no me conocen por estos medios. Mi nombre, Valentín Núñez Rivero, desde mi humilde atalaya, aquí en Burjasó, Valencia. Estoy con todos vosotros, una vez más, por estos medios de comunicación a través de los canales de YouTube. Odres Nuevos, se titula este estudio. Mateo 9:17, Marcos 2:22, Lucas 5:37, para todo aquel que tenga Biblia, pues que pueda leerlo en su propio ejemplar de la Sagrada Escritura. Nos dice Mateo 9:17, ni echan un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan y el vino se derrama y se echan a perder los odres, sino que se echan un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Cristo y la ley, vamos a hablar, el viejo hombre, Cristo sin la ley, renovación y salvación, Cristo, la ley, días, voluntad propia, sin coacción, sin opresión, sin coerción o por imperativo legal. En el transcurso del vídeo, pues, iremos entendiendo qué es lo que quiere decir todo esto. Estamos en el proceso de la renovación de la verdad en Cristo. La verdad introducida en una mente espiritual y renovada, limpia y sin opresiones. Segunda de Corintios 5:17 nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amigos, no se puede avanzar en la vida cristiana y espiritual si estamos aferrados al pasado. ¿Se puede razonar con una mente dividida, entremezclada, pasado pegado al futuro? Yo diría que no. Esto naturalmente sería entrar en un estado de trastorno mental. Tenemos que dejar de lado la A para llegar a la B. Tenemos que dejar de servir a días y empezar a servir a la gente. Cuando dejas los días y te agarras a Cristo, lo que se encuentra es que vamos a empezar a servir a la gente en el amor cristiano verdadero. Nuestro tiempo, energía, nuestra atención se centrará en lo que fue el foco, ¿sí? Enfocados con Cristo, que estaba en ayudar naturalmente a la gente. Ahí tenemos la historia evangélica, ¿no?, de todas las obras de bondad y misericordia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente en el día sábado. O sea, no servir al sábado, servir a la gente. Esto quiero que quede bien claro. Bien, pues la fe cristiana es la fe en Dios y servir a la gente. Dejar de lado los símbolos y las sombras, ¿sí? Y abrazar la realidad que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir. Amigos, la antigua alianza cumple el propósito de llevarnos a Cristo y Él nos lleva a Dios y Padre, para servir como esos odres nuevos en ese nuevo vino de la gracia
redentora por el bien de los demás. Ya no somos esclavos, sino somos hijos con plenos derechos. Amigos, la nostalgia es un camino peligroso que te impide avanzar hacia adelante. La ley y todos sus reclamos es como un muñeco de peluche que no queremos soltar para conciliar el sueño, ese letargo, ¿no?, legalista. Tenemos que soltarlo para salir del letargo, despertar, abrir los ojos a la realidad de Cristo y servir en novedad de vida, como bien había dicho en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lean ustedes en sus propias Biblias estos dos textos que les voy a reseñar. Romanos 10, del 1 al 13, y Romanos 13, 10 al 14. Vuelvo a repetir. La ley cumplió su propósito por un tiempo. Enseñar que el antiguo pacto y sus símbolos nos recuerdan y nos acusan y nos condenan. Por eso necesitamos redención de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por medio de nuestro Goel, Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es nuevo vino en odres nuevos, nosotros. Este Evangelio del Reino de Dios no puede ser contenido en los viejos símbolos o en el antiguo pacto, días y sacrificios de sangre. Ahora la realidad ha venido. Vivimos en ese sábado espiritual y trascendental. Entramos en el día sabatón eterno. Amor, y ahora y por siempre en este sábado, amando y sirviendo sin ningún tipo de esclavitud. Les voy a dar una serie de textos, tomen ustedes buena nota, por favor. Mateo 12:8, 24:20, Marcos 2:27, Libro de los Hechos 1:12, Colosenses 2:16, Lucas 14:5, Levíticos 25:2, Isaías 56:4, Ezequiel 22:8 y Oseas 2:11. Santiago 1:7 y 8 nos dice: no piense, pues, tal hombre que siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Me explico. O sea, que si tratamos de mantener dos pensamientos, solo va a ser una persona de doble ánimo, sino además entraremos en un estado de disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos dos opiniones distintas y opuestas al mismo tiempo. Amigos, no podemos tener lo viejo y lo nuevo a la vez. Y no se pueden forzar las cosas nuevas en edad. Viejo con nuevo no casa. Vuelvo a repetir, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo tiene la última palabra. Los sábados y las santas convocaciones no son necesarias para la salvación. Jesús reemplaza todo este asunto. No necesitamos un día para reunirse y adorar. No es necesario para la vida cristiana como una autoimposición legalista, tradicional y de culto a la carne. Solo porque elijo un día y mi hermano haya elegido otro, no lo hace a cualquiera de nosotros algo mejor a los ojos de Dios, haciéndonos mejores personas o de vivir mejor o de una armonía espiritual y superior a otros. Nada de eso, amigos. Lo que nunca debemos hacer
es tratar de forzar estas cosas a los demás o en otros y decir que hay que hacerlas. Seguimos. Tengamos en cuenta que no podemos movernos y avanzar hacia adelante mientras estemos anclados en el antiguo pacto, aferrándonos al pasado. Esos débiles y pobres rudimentos, como decía el apóstol Pablo. Gálatas 4:1. Siempre y cuando, por la fe en el sacrificio vicario de Cristo, recibimos por gracia el perdón por causa de nuestra transgresión de la ley, primera de Juan 3:4, Romano 6:23, que la paga del pecado es muerte, estamos bajo anatema, ya que nadie puede 100%, aparte de Cristo. La ley no perfecciona a nadie, tampoco justifica al pecador. Por eso esta ley es dada para que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra responsable e inherente maldad. Bajo la cobertura de la ley de Dios, se nos da la promesa de la herencia de la vida. Pero queda demostrado por propia experiencia que la naturaleza humana de pecado es incapaz, inútil y además desobediente a la ley. Por eso necesitamos nuestra redención en Cristo Jesús, para ser liberados de la carga que ninguno de nosotros soporta y tampoco pasamos la prueba. Solo Cristo, como ser humano, ha hecho la obra a la perfección. Reivindicar la perfecta justicia de Dios mediante la ley. Proclamar su gobierno y autoridad inquebrantable. Y por otra parte, y gracias a su fe obediente a la perfecta ley de Dios, queda establecida como un estandarte acusador y su sacrificio de sangre, y poniendo fe obediente en Cristo, amigos, esto es una gran verdad, somos librados de esta ley y justificados frente al Padre y perdonados por su gracia y amor inquebrantable. Espero que esté hablando claro a todos vosotros. Un niño recibe enseñanza, dirección, lo mismo que un esclavo recibe órdenes, lo que debe hacer en cada momento. Siéntate, levántate, vete, ven, coge esto, suelta aquello. Un heredero adulto, no, naturalmente. Bien, seguimos. ¿Qué nos dice Gálatas 3, 19 al 20? ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador en el monte Sinaí. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Juan 17:3, primera de Timoteo 2:5. Amigos, la temporalidad de la ley queda cerrada. Ya no es necesaria. A los hijos adultos que han aprendido disciplina, corrección y se capacitan en la toma de decisiones sabias y responsables bajo la cobertura espiritual de la ley de Cristo. Nacen a una nueva creación, un nuevo pacto de fe obediente en espíritu y en verdad. Gálatas 4, versículos 3 al 7. Léanlo ustedes mismos, por favor. Cuando éramos niños, la ley nos decía cuándo reunirnos y comportarnos en el transcurso del día séptimo de la semana, sábado. La ley nos decía que solo trabajaríamos 6 días y adorar solo en el séptimo día, sábado. Lo que debíamos comer o no. Cuándo cultivar la tierra y cuándo no.
no necesariamente se está diciendo que estas cosas sean malas, no, sino que se rigen por los condicionamientos de la letra de la ley. Gálatas 4:3. Elementos, rudimentos, principios básicos, elementales, la guardería, el ABC, para los parvulitos. Gálatas 4:9, que estábamos bajo ayo. La ley era débil, ya que no podía cambiar el corazón de una persona, ni nos podía facultar a la persona a hacer lo que era correcto. La ley es obedecer por medio del sistema de castigo o de recompensa, vida o muerte. Por miedo, nunca produce un espíritu de amor y de misericordia. Solo obedece mecánicamente por temor a ofender al legislador de la ley. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Disculpe. Gálatas 4:4 y 5. Vuelvo a repetir lo que leí antes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción, filiación con el Padre, ser hijos de Dios plenamente. Leer, por favor, versículos 6 y 7. Esta redención también nos desliga de la obligación legalista del sábado, ya que pertenece a la vieja alianza o antiguo pacto de la letra, que no del espíritu. De la nueva alianza o pacto eterno, el antiguo era temporal, transitorio, su propósito final se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Eran cosas o elementos rudimentarios, sombras que nos llevan a Cristo. Porque estos elementos decían cuándo descansar, cuándo trabajar, cuándo adorar, un lugar específico para la adoración, un templo. Pero en el año 70 de la era común, la circuncisión, el diezmo, qué porcentaje, todas esas cosas acabaron en el año 70 de la era común, cuando el templo fue destruido por las tropas del general Tito. Incluso antes, para los verdaderos creyentes y discípulos de Jesús, no eran del corazón redimido estas cosas, del alma agradecida, de un espíritu renovado. No más reglas, ya no tenemos vínculos de adoración con la ley. La letra mata, el espíritu da vida. Por eso dice Romanos 8:11, que si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de nosotros. Romanos 8:11. No se puede tener, amigos, la ley y al Mesías al mismo tiempo. Celebrar la ley es negar que Cristo ha venido. Es casi una forma de anticristo. Pues esa es la disonancia cognitiva de la cableante, de aferrarse a dos principios opuestos al mismo tiempo. Eso es ser de doble ánimo, como nos decía el apóstol Santiago. Seguimos. Se llama galacianismo judaizante, todo esto que estamos hablando. Una mezcla de la ley y la gracia. Estamos bajo el nuevo régimen de Cristo, bajo el régimen del Espíritu, libres de los rudimentos del mundo, sus formas de culto, que eran el régimen de la letra de la ley. Legalismo obsoleto. Somos odres nuevos. No somos guiados por la ley, somos guiados por el dador de esa ley. Estamos siguiendo a una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Romanos 6:12 al 14. Seguimos, amigos, la normativa del Espíritu del Altísimo, superior a la letra muerta. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:11. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, malos deseos. Y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo, la gracia del Padre Eterno. Una cosa debo de aclarar. La gracia no es derecho al libertinaje, naturalmente. Vivimos como seres libertados, sí, pero tenemos o deberíamos tener control sobre la carne de pecado. Hemos sido perdonados para vivir en obediencia espiritual. Ahora estamos en obediencia a una persona, no solo a reglas. Jesús ha cumplido el día de reposo y Jesús es nuestro día de reposo. Odres nuevos. Amigos, la humanidad en general es propensa a ser religiosa y siempre quiere mirar a los tabúes acerca de la comida, de la bebida, sobre sacrificios, ritos supersticiosos, santuarios, los días de buena y mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Legalismos religiosos. Dios no trajo una religión, amigos. Él trajo una relación. Acuérdense de aquellos dos del camino de Emaús con el encuentro con Jesucristo en Lucas 24, 31 y 32. Pueden leerlos ustedes mismos. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero Él se les hizo invisible. Amigos, caminamos por fe obediente. No caminamos por esa base de las formas, de los ritos, las ceremonias, días o fiestas de guardar. No estamos bajo la sombra, sino que estamos sobre la realidad, y la realidad es Cristo. Y se dijo el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, la comprensión a la verdadera dimensión del Espíritu de Dios y el verdadero propósito por el cual fue dada la ley. Marcos 10:21. Les invito a que ustedes mismos los lean en sus propias Biblias. Dios fue a los judíos, Israel, y por una concesión a su etapa infantil, el ABC, les presentó leyes y reglamentos, todo este asunto en base a un propósito superior y trascendental, todo lo cual indicaba una sola dirección. Se proyectaba hacia una realidad vivificante y transformadora para un carácter perfecto a la imagen de su bendito Redentor e Hijo, el amado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvemos a repetir que todas las leyes, reglamentos, ordenanzas judiciales tenían el propósito de la liberación del alma humana, esclava del pecado, anatema y reo de muerte. Isaías 1, versículos del 10 al 20. Les invito a que ustedes lo revisen en sus propias Biblias. Dios usó todas estas cosas para mostrarle la venida de su Hijo Jesucristo. Hebreos 9:10. Tengamos siempre en cuenta la palabra clave, hasta la venida redentora del Cristo, según Gálatas 4:10. Seguramente este vídeo se me va a hacer un poco extenso, pero vamos a aligerar un poco los pasos. La plenitud está en Cristo.
sin los formalismos judaizantes y legalismos de la ley. Eso debe de quedar bien claro. Sombra versus Cristo. Colosenses 2, 9 al 10. Tampoco ese culto judaizante de los judíos agnósticos de culto angelical, del tiempo de los colosenses. Adoración e intercesión angelical. Eran muy dados a eso, según el versículo 11. Nosotros estamos circuncidados en Cristo. Si uno quiere ser coherente y aferrarse a los días, uno tiene que ser circuncidado físicamente, según la ley. La ley es un paquete completo, no se puede separar. Si incumples algo, ya la has quebrantado. Es un acuerdo global. Gálatas 3:10. Amigos, si uno va a hacer la ley, tiene que hacer toda la ley. Guardar los 613 disposiciones legales de la ley de Moisés. La ley solo puede aplicarse a una persona que vive. Los que estamos muertos en Cristo, hemos muerto con Él. Gálatas 3:12, Colosenses 2:12. Cristo venció 3 grandes enemigos potenciales. Venció 1, el pecado. 2, la ley. 3, los poderes y autoridades, Satanás y sus demonios, y también los poderes estatales de este mundo influenciados por el poder satánico. Nosotros debemos avanzar y ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:11. Nosotros solo tenemos autoridad de Dios cuando Él nos da su palabra, hablamos su palabra, si es que estamos hablando conforme a su voluntad. Yo no tengo ninguna autoridad, tú tampoco tienes ninguna autoridad, más que cuando la recibo o la recibimos de Él por delegación subordinada. Mateos 20, versículos 25 al 27. Mateos 20, versículos 25 al 27. Cuando Cristo murió y resucitó, le fue dada de parte de su Dios y Padre toda autoridad en el cielo, así como en la tierra. Despojó toda autoridad irrelevante, manipuladora, de las formas y de cualquier sistema religioso de culto, opresor, abusador, legalista y distorsionador. Somos odres nuevos, no podemos dejarnos manipular. La primera derrota, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Segunda derrota, versículo 14. Derrota sobre la ley, Efesios 2:15. Léanlo ustedes, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero de tormento o cruz. La factura de deuda, cherigrafón, todo lo que contenía la ley que era contrario a nosotros fue clavado en la cruz. Ya que no podemos mantener la ley completamente por ser débiles, incapaces, pecadores, soberbios y blasfemos, irreverentes e idólatras, además, Cristo pagó la pena, canceló la deuda que nos era contraria, e incapaces de cancelarla por méritos propios o cualquier obra de la ley que nos exige cumplirla completamente, globalmente, como he dicho anteriormente, todo un paquete, sin quitar nada o añadir cualquier otra cosa. La ley es nuestra sentencia de muerte por transgresión de esa ley. Dogma. Ese paquete, esa deuda, sí, quiere decir cherigrafón, dogma, ese documento escrito
es todo el contenido o ese documento de normas de las leyes de Dios dadas en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y la tercera y última cosa que derrotó Cristo con su resurrección fue desbancar a los poderes, administraciones diabólicas, sus facultades de interferir en los propósitos de Dios. Colosenses 2:15. Desnudando por completo a los gobiernos y a las autoridades, los exhibió a la vista pública como vencidos y los condujo en una procesión triunfal mediante ello, mediante el sacrificio de Cristo. Cristo nos ha librado de todas las cosas, de la ley del pecado, de la ley de las formas, de los dogmas, las doctrinas, los requerimientos judiciales, ese cherigrafón, esa factura de deuda, y también nos libera de los poderes demoníacos y de los poderes estatales de este mundo, influenciados por el poder de Satanás. Maravilloso, maravilloso. Detrás de los poderes espirituales, como bien he dicho anteriormente, Satanás y sus demonios, como gobernantes del aire y de las tinieblas, están también las autoridades humanas, políticas, económicas y religiosas que intentan utilizar el pecado y la ley, sobre todo los religiosos, como una forma de manipular a la gente, de nuevo, para que estemos bajo este sistema legalista, mezclar la gracia con la ley, cuando Cristo ya la clavó en la cruz. Pablo dijo que Cristo derrotó todo esto. Primera de Juan 3:8. Léanlo ustedes, por favor. Seguimos aclarando. Los días eran sombras que señalaban a Cristo. Colosenses 2:12. Por tanto, que tal nadie nos juzgue por no llevar a cabo eso que ellos mismos nos obligan a llevar, que son incapaces de hacer, para justificarse ellos como religiosos. Eso es pura manipulación religiosa de estos líderes falsos. Cristo ha vencido la ley, derrotó al pecado, y aquellos que utilizan esas cosas para controlar y manipular, vuelvo a repetir, a la gente, a mí, a ti. Por lo tanto, nadie puede juzgarnos por no practicar lo que ellos mismos son incapaces de hacer. Vuelvo a repetir. Aquellos legalistas, y hoy también usan estas cosas para juzgar a los colosenses cristianos de la actualidad, liberados por el poder de Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo, sin necesitar estas cosas que obstaculizan la gracia y el perdón completo que tenemos en Cristo Jesús. Colosenses 2:10. Que dice, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado, autoridad y potestad. Por tanto, hermanos y amigos que me escucháis, queda bien claro que nadie tiene autoridad sobre cada uno de nosotros en estos asuntos. No hagas, no comas, no bebas, haz esto. Come eso, no comas eso. Estate aquí, vete allí. Bebe aquello, etc. Tampoco hay autoridad sobre ninguno de nosotros en días de reposo, sábado o cualquier festival, para juzgarnos por no hacer lo que ellos dicen que hacer, porque nuestra autoridad es Cristo y estamos completos y plenos en todo por causa de Él. Todo eso, esa sombra ha desaparecido. La realidad, sin embargo, se encuentra en Cristo. Seguimos. Ya queda poco, amigos. Página 11. Voy a ver si encuentro la página 12. Bien. Odres nuevos. Amigos, no ponemos nuestra atención y energías en la sombra. Días, sábados, lunas nuevas, festivales, diezmos, comidas y bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra atención y energías las ponemos al servicio voluntario,
amoroso y en misericordia, en la empatía hacia otros, solidaridad, hospitalidad, en la hermandad fiel de Cristo y de Dios nuestro Padre, que hasta ahora trabaja, nosotros también trabajamos. Juan 5:17. Pero él les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amigos, esto es el cristianismo real. Libres de todo, libres de todos ellos, personas opresoras y manipuladoras, legalistas, para servir en todo y a todos en la comunidad de Cristo resucitado. El ABC está obsoleto. Ahora servimos en espíritu y en verdad. Ya no estamos bajo ayo. Somos hijos adultos y libres, herederos con plenos derechos, de adquisición voluntaria y obediente por amor a Cristo y a los demás. ¿Qué nos dice Hebreos 5, del 12 al 14? Que vivamos en esa madurez espiritual. Porque, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, el ABC. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, sombra, el ABC, la ley. Versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es de los perfectos, ¿sí?, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No viven en base a la sombra, sino en la luz del Señor Jesucristo, vivo y resucitado. Hechos 17:11, Isaías 8:20 y Josué 1:8. Busquen su verdadera comprensión e interpretación de estos textos. ¿De acuerdo, amigos? Ya estamos casi acabando. Estamos en la página 13, ya quedan pocas. Leamos Gálatas 4, del 4 al 5 de la Biblia textual. Volvamos a repetir un texto que dijimos anteriormente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, el ABC, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Tenemos una filiación directa con el Padre a través de Cristo. Nos ha redimido de la esclavitud de la ley para servirle a Él. No días o festividades u otros requerimientos legalistas. Jesús no estaba tratando de reformar el sábado por sus milagros, ya que Él estaba tratando de reformar el culto del templo, diciéndoles realmente cómo adorar en el templo. Jesús, por sus milagros, en sábado, les estaba diciendo, deja de mirar a ese día, mírame a mí. Mirad hacia mí, claven sus ojos y miren a la luz de la comprensión interpretativa de la realidad que soy yo. No es el templo físico y su culto de las formas legalistas, soy yo, dice Jesús. Ese día de reposo, un sábado intemporal, trascendente, eterno e irreemplazable. Si queremos vivir en ese estado, tenemos que ser odres nuevos. Jesucristo, nuestro Señor, es el sábado, y el sábado soy yo también, y todos los que hemos creído en Él, en espíritu y en verdad. Nos regimos por Cristo. No seguimos o nos guiamos por días. Es Cristo nuestro sostén, que nos dirige, que nos lleva, y nuestra realidad e indicador espiritual. Conforme a esa nueva alianza redentora,
La ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros también, por la autoridad de Cristo, somos el sábado. Todos los días de nuestra existencia temporal, con visión de futuro, espiritual, trascendente. Por eso dice, una vez más, Juan 5:17, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: somos santos y sabáticos todos los días. Pero Él les decía, mi Padre hasta ahora trabajo. Yo también trabajo. Nosotros también trabajamos. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descansemos del esfuerzo legalista, infructuoso y condenatorio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Vuelvo a repetir. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Qué nos decía Hechos 15, 10 y 11 a través del apóstol Pedro? Que seamos libres de ese yugo de la ley que nos quiere esclavizar nuevamente al pecado y a la justificación por la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?, dice Pedro, imponiendo sobre la cerviz de los discípulos, ya sean judíos o gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o soportar. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual manera que todos ellos. Bien, odres nuevos. Volvemos a repetir, aprendemos directamente de nuestro Señor Jesucristo, no de la ley de Moisés dada en el Sinaí, ya que esta era un misterio condenatorio de muerte. En Cristo somos libres, andamos en novedad de vida, imperecedera. Nuestro fruto no es físico, que quiere decir días, fiestas, diezmos, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro fruto es espiritual, nace del corazón puro, del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios. Lean ustedes y tomen buena nota de Gálatas 5, 16, 18, 22 y 25, y ya estamos concluyendo, queridos hermanos y amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que tiene una disposición de aprender la verdad del Cristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Versículo 18. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad y fe, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Pues los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con las pasiones y deseos. Examinen ustedes Lucas 9:23, Gálatas 2:20, Marcos 10:45 y Juan 10:10. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y si queremos vivir en esa vida en abundancia, tenemos que aplicarnos Lucas 9:23, que nos dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día o su madero de tormento y sígame. Gálatas 2:20, con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, no en la ley, sino en la gracia, lo vivimos conforme a la voluntad de Dios por amor a Cristo. Servíos en amor unos a otros. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todo eso es lo que dicen estos textos de la Biblia. Y el versículo 25 de Gálatas 5:25 dice:
Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Primera de Juan 2:27, si tenemos la unción del Espíritu, nos guiamos por el Espíritu de la palabra de Dios, no por los manejos turbios de líderes que quieren manipularnos a través de las leyes malinterpretadas. Por eso Jeremías 33:3 nos dice que vayamos a Jehová Dios y Él nos dará la luz del Evangelio del reino de Dios. Mateo, yo les aconsejo a todos ustedes, cuando tengan tiempo, leer todo el capítulo. Yo he hecho un extracto de él, ¿no? De Mateo 12, del 1 al 50. Y para conclusión dice así: Cristo es mayor que la ley y todo aquello que demanda la misma. Sábados, fiesta, todo lo que hemos ido reseñando en este humilde vídeo que les presento una vez más a todos vosotros. Cristo es mayor que el sábado, es mayor que el templo, es mayor que la ley, es mayor que el legalismo, es mayor que un liderazgo abusador, manipulador y ladrón, además de esclavizante. Amigos, Cristo es mayor que las ofrendas, mayor que los diezmos, mayor que Salomón, mayor que Jonás, mayor que Satanás y sus demonios, mayor que la tradición, sea judía, sea evangélica, sea católica, sea romana, del tipo que sea islámica, mayor que la familia física, porque nosotros estamos en la familia espiritual de Jesucristo por el poder de Dios. De todos estos apartados, amigos, habla Mateo 12. Le aconsejo cuando tengan tiempo, queridos míos, amados y respetados amigos, que lo lean ustedes en sus propias Biblias. Si Cristo es mayor que todo lo antedicho, Él es el sábado. Se trata del mismo Jesucristo, no es el día de 24 horas para guardar santos. Se trata de una persona viva que es santa totalmente y en todo momento. No se trata de edificios, templos físicos y materiales, santo tiempo, horas y minutos hasta la puesta del sol, hasta el otro día profano, y luego hacer lo que a nosotros nos dé la gana. No, no es así. Ahora es una persona santa cuyo nombre es Jesús y en hebreo Yeshua HaMashiach, que debe vivir dentro de mi mente, dentro de mi corazón, siempre, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. Alabado sea el Señor. A quien debo amar, servir y obedecer por amor al Padre, por amor a su bendita obra. Indistintamente, si estoy adorando al Dios y Padre, ya sea en sábado, ya sea en domingo, en cualquier otro día de la semana. Él tiene total control de todos los días, de todos los tiempos, de todas las sazones. No solo de un día a la semana. Y si descansamos un día, es por causa de nuestro duro trabajo, no por imperativo legal, sino por necesidad fisiológica, mental y espiritual. Amigos, ya estamos concluyendo con Mateo 12, versículos 7 y 8. Que si hubiéramos comprendido qué significa todo esto, que Él lo que realmente nos pide es misericordia y no sacrificio, no habríamos condenado a los inocentes y abusado de ellos y manipulados. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Hebreos 4, versículo 3 y 9. Amigos, la ley fue reemplazada por Cristo. Nosotros ahora, igual con Cristo, somos el sábado. No solo un día a la semana, 7 días a la semana, 365 días al año, en espíritu y en verdad. Un abrazo fraternal para todos, vuestro amigo en Cristo Jesús, Valentín Núñez Rivero, desde Valencia, España. Amigos, tengo un gozo tremendo por saber que he sido liberado de la ley del pecado y de la muerte, que me llevaba a la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús soy una nueva criatura y alabo su nombre y bendigo el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Amén.